¿cuánto es hoy? 14 de mayo de 2026. Hola, gente amiga del 12, un placer reencontrarnos acá en el streaming del 12. Esto es DF, Distrito Federal, el espacio para que de lunes a viernes, de 18:30 a 20, charlemos sobre los temas más importantes de actualidad, nos acompañemos, conozcamos la mirada de voces calificadas sobre los temas que estamos charlando, debatiendo, conversando. En un ratito les explico por qué estoy de saco. La explicación no es tan interesante, pero igual la voy a compartir. No era la idea estar acá en el streaming así, pero bueno, ustedes juzgarán más adelante si tiene sentido o no. Tenemos grandes premios que lo que buscan es fomentar la participación de ustedes. Hoy se van a sorprender. Los habitués de DF dirán, entrada para el cine, una cena para dos. No, hoy es distinto, así que atención. Eso sí, para ganarse los premios que tenemos hoy, tienen que quedarse enganchados, prestando atención, porque les vamos a hacer preguntas relacionadas con los temas que conversemos acá. Con invitados de lujo como por ejemplo Enrique Piñeiro, el cineasta y piloto de avión, célebre por muchas razones, pero principalmente por estas dos. Y después vamos a hablar de la inflación, que es uno de los temas centrales del día, por primera vez en 10 meses en baja un poquitín. Retomamos el camino descendente. Ahora sí, esto, la inflación del mes pasado, del mes de abril, que se difundió esta tarde. Como se esperaba, por otra parte, es la primera vez en 10 meses que decrece con respecto al mes anterior. Bueno, apuntes de arranque. El otro gran tema, la inflación nacional. Apuntes de arranque acá en Córdoba, Naranjitas. Se aprobó la ordenanza que regula el estacionamiento medido en las cuadras asignadas a los cuidacoches. Naranjitas, como le hemos dicho históricamente acá en Córdoba. Para quienes históricamente hemos estado a favor de la prohibición lisa y llana de esta, entre comillas, actividad, el sabor es mixto. Pero hay mucha confusión, producto de que se discutió el año pasado en la legislatura provincial, se discutió hace un mes en la legislatura también provincial, ahora se ha venido discutiendo en estas últimas semanas con muchas idas y venidas este proyecto de ordenanza que se aprobó con la mayoría propia que tiene el oficialismo, los concejales que responden al intendente Pacerini, y también con el acompañamiento del juecismo. Una combinación extraña que será interesante analizar, no sé si hoy mismo, pero en los próximos días, cómo es que tienen la misma mirada sobre el colectivo llamado en Córdoba Naranjitas. Vamos con el afán de que se entienda de qué van los cambios. Vamos a hacer una síntesis. ¿Qué es lo más importante de lo que se definió hoy y qué es lo que todavía está pendiente, lo central que queda pendiente para más adelante, para lo que defina, para lo que disponga el Ejecutivo Municipal, el intendente Pacerini? Porque hay muchas cosas que quedaron abiertas. Va a haber gente autorizada a estar en ciertas calles, que históricamente llamamos naranjitas acá en Córdoba, pero que van a cambiar de función. Van a ser constatadores, como explicamos. Así lo llama la ordenanza aprobada hoy. Constatadores. No van a recibir ningún tipo de dinero ellos, ni directa ni indirectamente, a través del celular. Esto es lo central. Va a haber gente que va a estar autorizada a estar en la calle, pero con otro rol, con otra función. Constatadores. ¿Constatadores de qué? De que el automovilista haya activado la aplicación del estacionamiento, que en un principio no sería la misma que se usa en las cuadras del SEM. Sería una aplicación diferente, aunque como dijo acá en DF ayer el concejal Simonian, la aspiración es a que converjan más adelante. Otro cambio clave que viene incluido en la ordenanza aprobada hoy es el costo. Hay un aumento fuerte. De los 500 pesos que cuesta en teoría la hora, muy poquita gente realmente, efectivamente paga eso. Los 500 pesos que cuesta la hora en las cuadras oficialmente concesionadas los naranjitas, vamos a pasar a un valor de más de 1.400 pesos la hora. El 60% del litro de la Premium de YPF. Ahí hay un ajuste fuerte, una actualización fuerte ahora de arranque, en unos días. Y lo otro también, para mí central, que define la ordenanza, es la distribución de esa recaudación, de esas cuadras asignadas a las cooperativas de quienes hoy conocemos como naranjitas, que es 80% para las cooperativas, 20% para la municipalidad. Poco para la municipalidad. Les dejo un montón de plata a cooperativas que adoptaron nombres como Tosco Vive. Y hay otras con vínculos con la política, mayormente con partidos de izquierda o agrupaciones que orbitan en el kirchnerismo.
¿Qué queda abierto? ¿Cuáles son los debates abiertos? Las cosas que tiene que definir el intendente en los próximos días. La cuestión del uniforme, que ha generado una novela cómica o penosa según como se la vea, si son de color marrón, no beige o gris. Eso lo va a definir después el Ejecutivo. No viene eso detallado en la ordenanza de hoy. Después también queda por definir cuáles van a ser los famosos eventos masivos en los que va a estar autorizado que los constatadores constaten que el automovilista está abonando el estacionamiento. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué partidos de fútbol? ¿Qué espectáculos? ¿Cuántas cuadras a la redonda? ¿En qué horario? Lo que también está definido es que por ahora los únicos autorizados son los de las cuadras que en teoría van a estar fácil de distinguir, de 8 a 20. Nadie te puede cobrar el estacionamiento después de las 20. A esa gente habrá que denunciarla a la policía. Es la policía la que tiene que intervenir en función de la ley provincial aprobada el mes pasado. Lo otro que todavía está abierto es cuáles van a ser las cuadras asignadas. Hay hoy cuadras asignadas a las cooperativas. ¿Serán esas mismas? ¿Habrá más? Todo indica que habrá más. De eso se trató también la entrevista de ayer con el concejal Simonian. ¿Y cuáles van a ser las cooperativas beneficiadas? Que muchas están flojas de papeles, por no decir todas. Hasta ahora, históricamente, había 8 autorizadas a funcionar. Cooperativas de naranjitas, ¿no? Ahora, cooperativas de constatadores. ¿Serán esas mismas? ¿Serán más? ¿Cuáles? ¿Con qué criterio se las autorizará a quedarse con el 80% de la recaudación que se facture por el estacionamiento en una cantidad indeterminada por ahora de cuadras? Bueno, varias incógnitas que se despejarán en los próximos días. O no, esperemos que sí. Hechos estos apuntes de arranque, tratando de sintetizar de qué va la cosa con este nuevo sistema que blanquea de alguna manera a los naranjitas y los deja en una posición bastante cercana, para mí riesgosa, de pedir algún día algún tipo de inclusión en el plantel oficial de la municipalidad. Avanzamos con el DF de hoy. Previo, agradecer a los auspiciantes que hacen posible esta propuesta periodística. Muchísimas gracias. Estamos con los auspiciantes Balú. Genia, Balú. Genio Leo, OSDE, los principales sponsors de hoy. En el momento de la verdad está OSDE, cómo no va a estar en este espacio en Distrito Federal. También AutoCity, gracias por acompañarnos. Gente amiga de AutoCity. La Siglo XXI, líderes en innovación educativa. Y muchísimas gracias a Azaro, que me viste. Ya voy con la anécdota de por qué vine tan elegante, por qué con saco, cuando acá la idea es otra en el streaming. Bueno, hay una historia, ustedes después me dirán si es interesante o no. FIMAR, del 13 al 15 de mayo, ahora en Forja, la exposición que estremece, emociona al mundo del mobiliario. Esto es en Forja, ayer, hoy y mañana, FIMAR. Y también, muchísimas gracias a Mind Factory. Imaginemos el futuro juntos. Bueno, recién decía, hola Balu, también hola Leo Pérez Moreno, hola Nati Lazzarini, la productora y cumpleañera. Después vemos si nos explayamos más sobre eso, porque tenemos hoy un DF muy cargado. Y hola Caro Biderman. ¿Cómo estás, Fede? Carito? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Activaste el mate? Sí, lo activé. Muy bien. Me convidaron, no es de la yerba que auspicia este espacio, es otra yerba que me convidaron por ahí. A ver, yo me voy a estirar permiso a la gente que está acá, pero no Bueno. hay Distrito Federal si no hay mate, ¿no? Mientras vos te tomás tus mates, los que quieras, Ahí está, 2, mirá. 3, lo que sí cuando venga ahora el primer invitado, después devolvémelo. Ok. Déjame que anticipe que el regalo que tenemos hoy para la comunidad del 12, para algunos de ustedes, de los 628 que están prendidos en YouTube, pero en un ratito van a ser muchos más, para los que respondan correctamente a la pregunta que le damos más adelante, el regalo que tenemos es entradas dobles para la noventosa de este sábado. Pero muy bien. Entradas dobles, gracias a mi amiga Gabriela Tesio. Entradas dobles para la noventosa de este sábado. A quienes respondan en un ratito a la pregunta que les vamos a hacer con el equipo de EDF. ¿Te emociona esto? ¿Te parece? Cotiza, entradas dobles para la noventosa. Noventosa Sunset en Unquillo, con la participación de, estoy de memoria tirando. ¿Te acordás vos quién está en la noventosa? No, ya lo chequeo. Soy la chequeadora.
Por te favor. digo. ¿Nadie se acuerda de quién está en la noventosa este sábado? No. Bueno. No, Faye fue la vez pasada. Acá estamos. Mirá. A ver, La Tesio obviamente va a estar. Va, anima, arma el baile, agita. Mira vos. Beso grande a Gaby, que como le digo siempre, es la única figura de relevancia de la vida pública de Córdoba que se resiste a ser entrevistada acá en DF. ¿Me parece bien? No queda más que aceptar su Planeador su B. negativa. Te Planeador estoy B, viendo. claro. Sí, tal cual. Y hay más, ¿eh? Sí, dicen que es en Unquillo Arena. Sí, en el Unquillo Mirá Arena vos. seguro, Planeador B y alguien más. Hay otros números artísticos en la noventosa Sunset de este sábado. Buenísimo. En un ratito nos van a aportar el dato. Bueno, gente, ¿qué más? ¿Me ayudas a explicar el acompañamiento del juecismo? Por ahí no pusiste tu radar en dirección al Consejo Deliberante. Decime A ver, con total franqueza, sí, Caro. el tema de lo que fue la aprobación de la ordenanza tiene que ver Sí. de que hubo muchos proyectos presentados en este tiempo y cada uno de los bloques puso su granito de arena para la aprobación de lo que fue Sí, pero- esta cuestión Sí. final, ¿sí? Con total confianza, viste que se viralizó Sí. el otro día lo de Stanislao Bajraj, un grande, el pelado, que dijo no sé, y le molestó a su entrevistadora. Si vos no sabés, decime No, no pero sé, está bárbaro. que yo no me enojo, Es que en realidad con el Lo del tema juecismo. No, pero es que con los temas de ¿Qué puntualmente onda? de los naranjitas, voy a chequear si Graciela Villata publicó algo, porque estuve hace unos días, estuve la semana pasada en el Consejo Deliberante ahí hablando con... la referente, una de las principales referentes de juecismo en el Consejo, Graciela Claro, Vilata. es la presidenta del bloque. Ya la vamos a invitar a Graciela. Estuvo en DF el año pasado. Pero en líneas generales consultamos, porque en realidad el juecismo viene teniendo una postura fuertemente opositora. Pero claro. en esta cuestión en particular, ellos trabajaron en el desarrollo también de la ordenanza final con sus aportes. ¿sí? Claro, pero sigo sin entender, bueno, sí entiendo. Cómo alguien, un sector que se identifica alineado con las ideas de Milei, termina validando lo de las cooperativas de naranjitas. No Para me mí, cierra. Hay una disonancia cognitiva ahí. hay una parte de la que no se habla por lo alto y sí tiene que ver por lo bajo, que tiene que ver con, bueno, el trabajo que ha hecho. A ver, en la Municipalidad de Córdoba Sí. se dice que la municipalidad es juecista. ¿sí? Hay mucha gente que entró durante la gestión de juez como intendente. Exactamente. Entonces, Miles. en algunas cuestiones particulares, el roce en la sanción de determinadas ordenanzas y demás, Sí. que se rozan con cuestiones municipales que vienen traídas desde aquella época del juecismo, a mí me parece que va más en lo que no se dice por ese lado. El argumento oficial es que ellos trabajaron también en Sí. los contenidos de la sanción de esta ordenanza, Bueno. entonces llegó al recinto una ordenanza, digamos, consensuada, Sí. Cuestión que el universo... en la que ellos consensuaron, Sí, ¿no? el universo mileísta en general está horrorizado con la regularización de los cuidacoches en Córdoba. Entonces, si vos vas a influencers afines al mileísmo, están Sí. on fire castigando a Pacerini. Bueno, puntualmente, Y la para- concejal que tuvimos acá, Jessica Robeto Claro. Yapur, que está más vinculada, bueno, ya Laura Rodríguez Machado, que forma parte del bloque de la Libertad Avanza, fue quien tomó esta postura de opositor al 100% de Sí. que existieran los cuidacoches en la ciudad. Delirio, mira, la derecha diario dice, delirio comunista. El intendente de Córdoba, Daniel Pacerini, busca legalizar los trapitos. Esto tuitearon hace 56 minutos en la derecha diario. El delirio comunista es el encabezado. El intendente de Córdoba, Daniel Pacerini, busca legalizar los trapitos, así les llaman en Buenos Aires, lo que acá llamamos naranjitas, ¿verdad? Claro. Santa Fe también, creo que alguien nos había dicho que en Santa Fe también, Rosario también trapitos. Obligando a los conductores a pagar por estacionar en la vía pública. A cambio, la municipalidad se queda con el 20%. Ujú. Que es algo que para mí no hemos discutido lo suficiente. Es poquita es poquita ¿El la porcentaje? participación con la que se queda la MUNI, claro. Le cede un montón a las cooperativas, Sí. el grueso de esa recaudación. Y creo que el discurso de ayer de Simonian fue claro, ¿no? No queremos que esto sea una cuestión recaudatoria, quieren ordenar este sistema de naranjitas, pero Bueno, en en fin. general a mí lo que me llama mucho la atención ¿Qué es? la poca escucha a los ciudadanos cordobeses sobre la opinión generalizada, ¿no?
Obviamente que no podemos decir los cordobeses opinan, pero uno, Sí. digamos, va Sobre siguiendo ningún el tema hay termómetro. unanimidad. Claro, pero uno empieza a ver los comentarios de la gente en redes sociales, la opinión, llegan mensajes, ¿no? En donde hay una cuestión en general de mucha molestia por parte de los conductores. Sí, sí, con los conozco. naranjitas. Un cansancio que ahora se animan a expresar abiertamente. Sí. Muchos ciudadanos, vecinos, conductores que hace 8 o 10 años por ahí eran más tímidos a la hora de expresar su fastidio con esta lógica de, Ujú. che, te cuida el auto, te cobro por supuestamente cuidar del auto. Y sobre todo, hay una cuestión acá, Fede, que tiene que ver con la poca claridad de cómo va a funcionar. ¿Cómo es esto del funcionamiento de las dos aplicaciones? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son las zonas? ¿Cuáles son las dos aplicaciones? ¿Cuánto Todavía no está cuesta? claro eso. Nada No claro. lo tienen claro los que lo tienen que implementar, me parece todavía eso. Tal cual. Bueno, ¿con qué tema querés que estiremos hasta que llegue Enrique Piñeiro? ¿Tenemos algo de la política destacado? Espera, yo le mando saludos a Marcelo Vergara desde Cruz del Eje y también a Claudia Ceballos. Hola, gente linda, aquí estamos desde Cruz del Eje haciéndoles el aguante. ¿Qué onda Claudia y Marcelo? ¿Qué vínculo hay entre ellos? Que los dos nos escriben desde Cruz del Eje. Creo que ya nos dijeron que son familia. ¿Te parece? Sí. ¿O querés con...? No, ya tiré esta pregunta y ya Bien. nos dijeron que son familia. Y después nos dice Ricardo Rubén. Están hablando del Diputesla, no, el que fue un libertario jujeño que fue. Acá hablamos de todo. Claro. Ricardo, no, En no. el Tesla. ¿Lo viste? Se ve que no nos tenés bien, pero espera, primero quiero responder a Sí. Ricardo. Ricardo, hablamos de todo. No le esquivamos a ningún tema. Un tema menor pero es bizarro y muy visualmente llamativo. Un diputado jujeño que cayó con un Tesla al Congreso y ahora parece que... ¿Es real o fake que se lo llevaron porque no estaba patentado? Ay, lo Andaba sin chequeamos, patente. pero sí que dijo con la mía, Sí. chicaneando en un contexto en el que se estaba discutiendo la cuestión de Adorni también. O sea, todo tiene que ver con No, todo bueno, pero y hay no- un porqué. No todo tiene que ver con todo. Cristina decía todo tiene que ver con todo. No todo tiene que ver con todo. Fede. El diputado jujeño que llevó el Tesla Cybertruck, acá hacemos eso, on demand, temas on demand. No tenemos problema en abordar ningún tema. Ahí hay una enorme diferencia con los medios que usted se ve, está acostumbrado a consumir, amigo. Es Manuel Quintar, que estacionó la pick-up eléctrica de Tesla, Ujú. que en la ciudad de Estados Unidos, sí, es muy rara, discutible estéticamente. ¿Te Bastante. gusta? No, parece una caja. Horrible. Una cosa así, toda de líneas muy rectas. Sí. O sea, no me la compro porque no me gusta. Bueno, generó revuelo incluso dentro del propio oficialismo. Estoy leyendo que dice Sí. Infobae, acá en Argentina, en Córdoba, es decir, esto fue en Buenos Aires, en Congreso. Supera los $100.000, debe ser mucho más barato porque acá tenemos los impuestos aduaneros, los aranceles. Bueno, y él la promocionó a la Cybertruck a mi nombre, con la mía. Pronto toda la info de los Radicucas con la nuestra, escribió junto a una fotografía de la pickup burlándose de las críticas que había Claro. recibido en redes. Claro. Es una familia millonaria, la suya, sus padres, tienen una clínica que es en donde se atendió Milagro Sala. Bueno, no sé si viene al caso hablar de Y todo esto. Fede, dijo que Sí. cuesta lo que cuestan 2 camiones sindicales. Como Claro, el tipo fue en echando modo provocativo leña con... al fuego, Sí, ¿no? sí. Bueno, ahí está. Lo de el tema de Quintar, un tema que me parece muy menor con respecto a la realidad argentina. Ya vamos a hablar salvo que surja algún otro elemento que por ahora no conocemos. Quería chequear, anótatelo para más adelante, para cuando puedas, si lo resolvemos antes de que cierre DF, Sí. lo de si es cierto o no, o yo me comí una fake de que había habido algún tipo de objeción porque estaba sin patente. A ver. No lo sé, no andé en el tema, anduve con la atención puesta en otras cosas. Bueno, en un ratito, como les decíamos, viene el economista Gisela Beritier que hablemos de inflación, que es el tema de tapa. Mañana en las tapas, mañana el tema central. Sí, Fede. Para nosotros la gente grande todavía sigue siendo importante que va a tener la tapa al otro día, entonces por eso me expreso así. Mañana va la tapa, que la inflación en abril finalmente, y como se esperaba, bajó y fue del 2,6%. Claro. Bueno, sí, así ¿Tenés es. la duda que tenía sobre
Tesla. Correcto, dice. El diputado Manuel Quintar tuvo que remolcar su Tesla sin patente hasta Jujuy. El legislador libertario debió llamar a un servicio de remolque privado para trasladar el vehículo eléctrico de alta gama hasta su provincia, ya que no podía circular por sus propios medios. Es posta eso. Según indicaron fuentes cercanas al diputado, el traslado se debió principalmente a la autonomía limitada de pick-up, unos 500 kilómetros, sumado claro. a la ausencia de cargadores eléctricos en la ruta claro. hacia Jujuy. Y están Bueno, las imágenes. Bueno, es que los autos eléctricos que cada vez estamos viendo más. Genia, Balu. El tema de los autos eléctricos. ¿Habrá alguien que esté viendo DF que tenga un auto eléctrico? Ya cada vez se ven más. Pero no se puede salir, no se pueden hacer viajes largos por esto de que todavía no hay toda una infraestructura para ir cargándolos. Lo mejor es apuntar a un híbrido, que tengas la posibilidad de... Porque todavía esto en las rutas... ¿cómo? Sí. Te vas a la sierra, por bueno, ejemplo. no, pero si son trayectos cortitos va, porque tienen autonomía. Claro. Yo tuve uno que la gente amiga AutoCity Ujú. me prestó, que tiene autonomía de 400 kilómetros. Ajá. No voy a decir la marca, aunque de la marca también me lo prestaron, pero como no auspician DF, no la nombro, es una marca de origen francés. Pero AutoCity me prestó el año pasado y hice uno. Me fui a las sierras. Pero claro, tenés que calcular. A ver, hasta tras la sierra y de vuelta, medio difícil. Claro. O hasta el Cerro Colorado y de vuelta y llegás muy jugado. Claro. Pero, trayectos cortos, Calamuchita y de vuelta haces. Porque Sí. son 100 y 100. Bueno, yo ahora 200. venía midiendo la nafta. Tengo autonomía para llegar acá a 3 cuadras. Así que me parece que voy a terminar como el ¿Está Tesla con reserva? Uf, rojo, furioso, tal cual. No, pero volviendo a lo de los cargadores. Sí. Volviendo a los cargadores de los autos cargadores eléctricos. de los autos eléctricos, claro, para promover la compra de esos autos, tienen, por ejemplo, como beneficio que estos primeros autos que se están vendiendo te ponen el cargador en tu domicilio de manera gratuita, la instalación. Hay La verdad alguna que no me interesé tanto en el tema. Zona no Valle averigüé. Escondido ya tiene una estación de servicio. La YPF. Claro, pero tenés que estar no una es, hora. Sí, no es la única. Son varias las estaciones Ajá. de servicio que tienen carga. Varias que tienen puntos de carga. Varias estaciones. Ujú. Varias, quiere decir. En Sí. todo Córdoba serán 8, 10. Claro. Pero hay. Ujú. Además de los que puso la EPEC en el centro, que son públicos, en el edificio del helipuerto, Sí. el edificio de la costanera. Ahí hay puntos de carga. Y depende del modelo y del tipo de carga que tengas, pero por ahí algunos cargan menos de una hora. Cargan Claro. 20 y pico de minutos. Sí, todavía por lo menos no es tan rápido como el combustible líquido, Mirá. pero hay un tiempo de demora para la recarga. Yo me vivo quedando sin batería en el celular. Imagínate si de pronto ando con un auto eléctrico. Ya Me tienen que ir a te remolcar. acostumbrarías. Te acostumbrarías. Los autos eléctricos que tienen grandes beneficios en términos son mucho más caros los bichos, los aparatos, pero después el consumo es mucho menor. Y el gobierno nacional también lanzó un programa especial que tiene que ver con aquellas personas que compren autos eléctricos, tienen un beneficio sobre lo que es el servicio de energía, de lo que son los subsidios y demás, un subsidio extra, digamos, por tener este tipo de vehículos. Bueno, Datito. y el tema, para que un día esto lo hablemos con la Mavi, prestarle atención, es lo que para mí es un riesgo. Los silenciosos, que son los autos eléctricos, que nos va a costar acostumbrarnos porque como peatones o como conductores de otro auto, conductores de otro auto no, porque el ruido del andar te aísla, pero como peatón es muy difícil advertir que está viniendo un auto de estos eléctricos, porque no hacen nada de ruido, Claro. nada. Excepto que andes con una calle que no esté... Que esté muy desierta, muy alejada. No, que esté muy llena de pozos. No, sí. Porque Salvo ahí ese se va a caso. complicar. Bueno, gente, a ver, acá tenemos más habitantes de la comunidad del 12. Me cuesta decir oyentes, no son Comunidad. Comunidad del 12, sí, pero comunidad del 12 engloba a todos. Pero si yo digo, a ver, acá tenemos más viewers, eso sería el término, que nos apuntan. Para Caro, tienen que bajar derecho por favor y en Carafa hay una estación cerca. Sí, pero naftera. Y después nos dice Marcelo, en Cruz del Eje tenemos estación de carga eléctrica. Hay bien. varios. Y otro, Pereira, nos dice un genio, Pereira, que está todos los días. En la autopista Rosario hay una en Oncativo, una YPF con cargador, en la ruta. ¿Sabes a qué me hace acordar? ¿A qué? Yo me acuerdo que cuando yo era chica, mis papás tenían un auto GNC.
y nos íbamos de vacaciones. Y bueno, Y claro, entonces no íbamos había con una el- red tan extendida Claro, de... con el mapa gigante y la noche previa era buscar el camino en donde más estaciones de GNC hubiera para llegar Ajá. a destino. Igual, viste, lo podías pasar a nafta, Che, pero... viene el invitado, Caro, pero antes de Sí. hacerlo pasar te voy a ir a sacar el mate. Estiramos Sí. mirando a cámara y contando cosas. Bueno, entonces, antes cuando se usaban los mapas, no había GPS y demás, Claro. planificabas los viajes con tiempo, ¿no? Y ibas viendo por el mapita a ver cuántas veces nos equivocábamos de ruta. ¿Te pasó? No, porque nunca tuve auto a GNC y son un invento muy nuevo. Pero porque con el mapa. vos pues sos O más el chica. cartógrafo. Ah, ¿no? ir en la ruta con Sí, mapa, obvio. Re, Obvio, toda la vida, hasta los últimos 10 años. claro. Enrique, así es, sin solución de continuidad, en tiempo real, hacé tu ingreso triunfal, te recibimos con un aplauso. Bienvenido. Porque vimos Whisky Romeo Zulu. Te hemos entrevistado, por lo menos en mi caso particular, Caro, vos nunca, ¿no? No, es la primera vez que... Ya te recibimos con un aplauso, Enrique. El piloto, cineasta, el multifacético, Enrique Piñeiro. Y ahora también, y esto es lo más importante, el que quiera. Sí, anda ahí. No están pegados. Ese, ¿te pareció? Ahora vamos a poncharlo. Es un término universal, poncharlo, ¿no? No lo usamos únicamente acá. Ponchar. ¿De dónde viene poncha, Enrique? Buena primera pregunta, ¿no? Poncharle la cara a alguien, supongo. Ah, que poncheo. y con la cámara. Pero los a mí me cineastas- da esa imagen. Los cineastas lo usan, ¿no? Ponchame esa cámara o es solo para el vivo. Es muy televisivo. No, ponchar es como pinchar. Sí, es. Bueno, No sé, no vine preparado. no, la verdad que pregunta me dijeron, estúpida. ¿vieron? Igual No, pero- te deben hacer preguntas estúpidas todos los días. No, es pregunta que no puedo contestar, que es Ah, distinto. qué distinto. Sí, sí. Enrique, ¿qué te trae por Córdoba? ¿Cuándo tenés el show en el Libertador? ¿Mañana o pasado? Pasado, Pasado, el sábado. creo, ¿no? Sí, pasado. Volar es humano. Aterrizar es divino. ¿De qué se trata? Está todo guionado. Bueno, Está- es una telenovela de una señora que... No, es una especie de stand-up, porque en realidad hay proyecciones en 3D, hay un simulador en escala real, uno en uno, como si hubiera serruchado atrás de la nariz del avión y estamos adentro, reproduciendo un vuelo de Avianca a Nueva York. Hay Ya me vino la primera duda y te interrumpí. Ya retomamos No, el hilo. dime. Avianca, ¿por qué Avianca? porque fue un accidente que hubo en Nueva York y como... ¿El que amerizó? No, ese es el del Hudson. No, este fue uno que se quedaron sin combustible, pero en realidad mostramos accidentes del pasado para explicar por qué esos accidentes no ocurren más, cómo se fue en aviación aprendiendo a prevenir, porque de cada accidente se fue analizando tanto las cosas para evitar que se repitieran, que después empezamos a subir la apuesta, empezamos a ser preventivos, es decir, investigar incidentes, pero nos dimos cuenta que cuando investigamos incidentes era también llegar tarde, porque era llegar tarde donde nunca tenés que estar, porque le pasaron 1 metro arriba a la montaña, le podrían haber pasado 1 metro abajo. Entonces dijimos, no, acá lo que tenemos que hacer es predictivos y analizar la operación normal, ver los desvíos en la operación normal y ya saber que si en ese aeropuerto todo el mundo está aterrizando un poco más largo, un poco más rápido que la media, algo está pasando ahí. Entonces, Vos usás la primera persona del plural, hicimos. ¿Te referías a la humanidad? Toda. A los... más a la aviación. Alegados de la industria. Exacto, porque yo creo que la aviación es una fuente de enfoque del trabajo en equipo, de la seguridad, del valor que le damos a la vida, del valor que le damos a la autocrítica, del valor que le damos a la comunicación transparente, inequívoca, porque sabemos las consecuencias letales y desastrosas que eso puede tener. Entonces, no hay una actividad humana en la que no haya tanto foco en todos esos aspectos de concentrarse realmente, de saber que los 10.000 pies para abajo hasta que apaguemos los motores y desde que los prendemos hasta que cruzamos 10.000 pies, no vamos a hablar de otra cosa que no sea la operación. ¿Entendés? Y todas esas cosas se pautan, se hacen lista de chequeo, no se confía en la memoria.
todos los exámenes del colegio te los toman memoria, están midiendo memoria. Y si vos naciste sin memoria, estás aplazado. Es como tener un sistema educativo basado en la estatura. Y si medís 1,90 te sacás 10, si medís 1,40 te siento, estás aplazado, permanente, hasta que te pongas zancos o te operes o hagas algo. Bueno, vos nos metés en tu espectáculo en la cabina del avión de Avianca, representás escenas de hechos horribles. ¿Cómo haces para que nos riamos en esa circunstancia? No sé, pero se ríen igual. No, ahí no se van a reír, se van a reír después. Pero el tema es mostrar lo que ya no pasa y después contarte por qué no pasa y después contarte lo que hacemos en nuestra vida cotidiana en superficie contra lo que hacemos arriba de los aviones y decís, es un poco ridículo todo, porque vamos por la ruta y hay un cartel que dice curva muy peligrosa y nos parece normal. Y si lo pensás 2 minutos decís, pero loco, ¿por qué hacen curvas muy peligrosas? Que no hagan nada muy peligroso. Y yo no aterrizaría en una pista que dice pista muy peligrosa, ¿verdad? No, nadie se le ocurre que yo haría eso. ¿Por qué lo hacemos en tierra? ¿Entendés? Una pregunta que también suena pava, pero está acá en el chat del 12 en YouTube. Le mando un besote a Ricardo que nos dice, ¿vuela con miedo, Enrique? Lo primero, el miedo más grande que tengo es que me llamen Ricardo cuando me llamo Enrique. Son nombres parecidos, Enrique, Ricardo. No, ni de cerca. Hay una R. No, mi viejo se llamaba Ricardo. Bueno. Ricardo Piñeiro, el de las modelos. De ahí fue. De ahí viene. Tuve una asistente que en un momento... Culpa mía que no lo filtré, ¿no? No, pero todo el mundo lo dice. Tuve una secretaria que la escuché al teléfono decir, soy la secretaria de Ricardo Piñeiro. Y yo dije, bueno, ahí está perdido, listo. O sea, que me empiezan a llamar Ricardo y dejémonos. Voy a un tribunal, me hago cambiar el nombre y se terminó. Porque... Sumale, para empeorar la cosa, está el cineasta también conocido, que el apellido no es igual, pero... ¿O es igual el apellido? No, el apellido Piñero. se escribe igual, porque el de las modelos de Ricardo Piñeiro no, pero Marcelo Piñeiro es el... Y después hay otro Matías Piñeiro que también hace cine, y después hay un periodista que se llama Luis Piñeiro. Me dijeron, todos esos nombres me los dijeron, todos. ¿Futbolista Piñeiro no había ningún importante? No, yo quedé frustrado, yo quería ser el 9 de Boca y no me salió. ¿Jugaste al fútbol? Sí, jugaba bien. Yo metía goles, pero... Pero como sos tan polifacético y te has destacado en tantas cosas, en tantas disciplinas diversas, ¿al fútbol realmente estabas encaminado como para...? No, ni de cerca. No, ojalá. No, me hubiera gustado. Pero no sé. En el momento clave fallé, me distraje con... Igual los aviones siempre me gustaron más. ¿A cualquier piloto se lo puede llamar comandante o eso? ¿Viste cómo le decimos doctor a los abogados? Sí, es una truchada eso. A los médicos le decimos doctor y no, la inmensa mayoría no son doctores, son médicos. Doctor, tenés que hacer el doctorado, tenés que hacer la tesis, defenderla, un tribunal te la tienen que aprobar. No es sencillo. Otra instancia. Sí. Al piloto... No, comandante, o sea, los dos van al mismo proceso de entrenamiento, los dos se certifican como pilotos del avión. Excepto cuando estaba la Fuerza Aérea que tenía una licencia de copiloto. Pero en general en el mundo te califican de piloto. Estás habilitado para tal avión, 787, punto. Después la empresa, porque vos entraste hace 10 años y el mocoso que te acompañó entró hace 6 meses, y le falta, por eso es copiloto y vos sos comandante. Siempre hay esa diferencia, esa brecha de edad. No, puede ser al revés, ¿eh? A veces el comandante tiene 30 y el copiloto tiene 50. O sea, también pasa. No es eso, es la experiencia o cuando entraste a la línea. Porque si vos, la línea tiene un escalafón. Vos entraste, estás, el que entra detrás tuyo va a todo el escalafón. Y el que entró último, por más que tenga 50 y por más que haya sido astronauta, va a entrar de copiloto en general. Salvo que necesiten desesperadamente comandantes y no tengan los copilotos lo suficientemente formados para ser comandantes. Clarísimo. Entonces ahí empiezan a tomar comandantes directos. Eso pasa también. Ya que hablaste del término astronauta, ¿todos los astronautas tienen que ser piloto? No es una pregunta para vos, pero así todos... No. No necesariamente. No. Pueden ser incluso pilotos de la NASA, porque están los Mission Specialists, que no son pilotos, pero después están los
pilotos, el commander y el pilot, que esos dos sí operan la nave, ponerle que trone toda la automatización, ellos manualmente van a hacer el docking a la ISS y todo eso. Y ya que estamos hablando del espacio, y del cine, con vos justa la combinación, viste, para mí es un peliculón, espero no condicionar tu respuesta, ¿viste la que dieron ahora con Ryan Gosling? No. Proyecto, acá se estrenó en Argentina, Proyecto Fin del Mundo. No, mi hijo está desesperado tratando de combinar la agenda para que vayamos a verla, pero si no, no la vi. Está buena, es del espacio. Hola Enrique, dice el usuario en Twitter, @ciber875. Hola Enrique, quiero saber qué pasa cuando el avión se vuelve por un desperfecto y después vuelve a salir igual. ¿Con qué confianza se puede volar? Con toda. Porque si no arreglaron la falla, no salimos. O sea, salimos porque la arreglaron. Ajá. ¿Sí? ¿Vos no viajas con miedo? No. No. Bueno, ojo, yo no me subí a un avión de un piloto que se declara ajeno al miedo, que no tiene... Porque esas emociones son las que te avisan. Son saludables. Si vos ahora abrimos la puerta y aparece un gatito y me sale ir a acariciarlo, claro, no me va a pasar nada. Ahora, si abrimos la puerta y aparece un león, el miedo me va a decir, mirá que si no vayas a acariciarlo porque no te va a ir bien. Y vos tenés que aprender a dialogar con esas emociones cuando sos piloto, pero seguir enfocado en tu altímetro, tu velocímetro, tu cosa, pero estar entendiendo lo que te dicen, porque a veces te dicen, no pegues la vuelta ahora, no te apiades de esta sensación que tenés, porque si no te va a ir peor. Apretá los dientes, cortá derecho, porque van a ser 2 minutos más de paliza, pero ya está. ¿Entendés? Entonces, esa destreza psicológica del piloto, de dialogar con las emociones comunes, porque yo me acuerdo que hubo cuando le ganamos a Brasil, que le robamos el partido en el Mundial, ese del gol de Canilla, Maradona. ¿1990? Por ahí. ¿El 90? Por ahí, que nos pegaron Octavo de 70 final. palos Sí. pelotas en el palo, que era una drama y de golpe. Terminamos subcampeones, sí. Sí. Los periodistas que volvieron a la mesa estaban con los pañuelos atados, llorando, abrazándose, saltaban y gritaban. Y uno se paró y dijo, yo me voy a festejar con la gente, discúlpeme, yo no aguanto más. Claro, a los 2 o 3 meses los echaron a todos. Y dijeron, pero ¿qué pasa? Si no portamos como un hincha más. Ese es el problema, no sos un hincha más. Yo sé que está ahí, te pagan $30.000 por mes para que digas algo que yo no sé teóricamente, y no, te estás portando como yo, para eso voy yo y gano los 30.000. Pues imagínate un piloto y diga, no, bueno, me porté como un pasajero más, me puse a gritar, no sé, se movía mucho el avión, claro, ¿qué pasa? Un cirujano que, bueno, me desmayé, que había mucha sangre. No es así, vos disociás esas cosas. Caro, Enrique Piñeiro. Sí. ¿Por qué esa fascinación con los aviones? ¿De dónde nació? ¿En qué momento? No tengo la menor idea, nació conmigo. Debe ser alguna mutación genética, porque en la familia no había nadie de nada, ni que supiera por qué volaban los aviones. Pero era algo, no, a los 3 años yo me sabía todo, era piloto sin la licencia, pero era piloto, porque en 5 millas en final de Seiza te podía decir, eso es un DC-8, pues ya había los colores verde, amarillo de Panagra, sabía que Panagra tenía DC-8. Panagra. Y me encabronaba con los que en la terraza de Seiza decían, mira el 707. Iba a tirarles el tapado y decía, escúchame, Y claro, se reían. ¿Qué es Panagra? ¿Una aerolínea? Sí, Pan American Grace Airways. Y claro, cuando llegaba decía DC-8 grandote. Claro. Y ahí volvían como, disculpe señor, presentaban sus respetos. ¿Te acordás cuándo volaste por primera vez? O sea, tener noción Cuando entré a la cabina de un avión, sí, perfecto, un DC-4. Me acuerdo la cantidad de switches, cosas, relojes, manómetros, DC-4. palancas, no sabés lo que era eso. A hélice, con hélice. Sí, en motor las a pistón. Claro. Imagínate, se me cayó la cédula ahí, pero bueno. Bueno, te enamoraste de los aviones. Yo ya estaba flipado con los aviones. Para mí el despegue era una sensación así como de éxtasis. Casi como cuando empieza la ingravidez, ¿viste? Wow. Enrique, cuando éramos chicos, y acá me meto yo en la misma bolsa, no así la Caro,
no existía la posibilidad, porque estoy flasheé con este Douglas DC-4 que tiene hélices, no había aviones que fuesen desde esta parte del mundo, desde Sudamérica hasta Europa de una, o hasta Norteamérica. De una no, pero estaba el DC-8 que paraba en Dakar. Después En vine, África. me acuerdo, en Dakar, sí, en Senegal. Y llegaba de un tirón, ponele de Buenos Aires a Dakar, o tenía que acercarse a No, Brasil. hacía Dakar de un tirón. Después me acuerdo otro, un Caledonian, un 707, que era un lechero. Paró en Recife, paró en Río, pero sí paraban. Inicialmente la isla de Sal era la escala para los vuelos de Atlántico Sur, y Gander, el aeropuerto de Canadá, para el cruce atlántico. El primero que estaba de Europa a Norteamérica. Claro, salías de Shannon por ahí en Irlanda y llegabas a Gander ahí justito. Ajá. Y las líneas aéreas tenían sus casas en Gander, porque ahí cambiaban tripulación. Entonces Air France tenía su casa, Lufthansa tenía su casa, Alitalia. Ahí se armaba un revoleo, pues imagínate, era como un viaje de egresados, solos en 5 casas, haciendo fiesta en cada casa todos los días. Bueno, volviendo al Teatro del Libertador, entonces la gente se ríe y también le pierde el miedo a volar. La idea es que le pierda miedo a volar y empiece a adquirir miedos nuevos a todo lo que hace normalmente, como quedarse en la casa y saber Claro. que por año mueren 700.000 personas por accidente del hogar o del trabajo, como andar en auto y saber que mueren 1.300.000 personas. En vez de miedo a volar, miedo a votar, qué sé yo, muchos miedos nuevos tratamos. Claro. Cambiamos el de volar por otros. Y el público tiene participación, hace preguntas. No, pero sí hay interacción con el público, no molesta, no es que te vamos a exponer porque estás mal vestido o algo así. A veces, depende, a cómo se dé. Pero no, así sesión de preguntas no hay. Bueno, y el peso de lo humorístico recae sobre vos. Sí, a veces ha recaído sobre un comentario del público, debo admitir, pero... Ahí es una obra interactiva. El chiste Sí, es lo no, que, es lo que a grita uno. veces hicieron comentarios muy agudos. Ajá. Relacionados con los temores a la aviación, sobre todo, que es el tema que más apasiona. No, ahí puntualmente había una imagen de fútbol y yo preguntaba, ¿notan algo raro acá? Y me dicen, sí, que tal jugador, no voy a decir el nombre, esté en la selección. Eso es raro. Yo no me refería a eso, pero me acuerdo que fue... Bueno, esta semana hubo una noticia conocidísima en Argentina de una situación de una pareja en un avión. Ay, ¿Cuál, sí, Grande, Caro. Dios cuál ha mío. sido la Qué- situación más rara Qué que te ha pasado? escandalosos que Una son, pareja pero que estaba teniendo relaciones en Claro. vuelo. bueno, ¿Eran de Rosario? no está probado eso, no había Supuestamente. no Claro. tenemos videos. Tal cual. Era una manta que se movía con un patrón ligeramente anómalo que hizo que una señora llamara a la tripulación de cabina, quien Claro. fue a decirle, chicos, me parece que están chapando un poco mucho, Claro. y la pararon. Y Sí. fueron a decir al comandante que seguramente tenía algunos serios problemas sexuales, y entonces decidió llamar a la policía. Man, no pasa nada ahí afuera como para que tengan que llamar a la policía por eso, dale. Esa escena la vemos en un bar después de la medianoche, esa parejita nueva que no pueden sacarse la mano encima, y en un momento va alguien del staff del bar y dice, chicos, vamos aflojando O un sea, poquito, por favor. Dice, sí, está todo bien. Y la en un vuelo paran, puede o sea, pasar. pero sí, o sea, debe haber pasado 150.000 veces. Te, o sea, te tenemos que liberar. Quiero felicitarte, estoy fascinado con cómo estudiaste este episodio en particular, cómo lo describiste recién, este incidente que habría ocurrido en un vuelo a Panamá, creo que era Rosario, Panamá. Panamá Rosario, sí. La pregunta que te quiero hacer finalmente, aprovechando la endija por la que se filtró la pregunta de la Caro, ¿es cierto, vos que sos un estudioso del tema, es cierto que es más satisfactorio el sexo en altura? ¿Tiene una explicación médica? sí, totalmente. Contesté a la pregunta. Sí, ya está, o sea, ¿Podés ampliar un poquito más? next. Eso estuve leyendo a propósito de esta noticia en estos días, la verdad que no... Todo pega más en altura, el alcohol pega más, todo. Ajá.
Como la canción de Rodrigo Pega Más, Pega Más. Bueno, Enrique, un placer. Este sábado, 16 de mayo a las 20:30, todo lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos Córdoba. Volar es humano, aterrizar es divino. En el Teatro del Libertador General San Martín, donde ya has estado el año pasado. Sí. Si no me equivoco. Precioso teatro, sí, me maravilla. encantó. Muy lindo. De los más lindos del país. Pero muy lindo. Bueno, gracias, La Enrique. verdad. Un placer, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Enrique Piñeiro. Nada que ver con Ricardo. Ni con Luis, ni con Matías, ni con Marcelo. Bueno, son las... Gracias, Enrique. Gracias, maestro. Salí así con confianza. Un placer. Gracias a todo el equipo que lo acompañaba, Enrique. Un gusto. Un beso, Pía. Son las 7:18. Palu, lo mejor fue a partir de la pregunta de la Caro, ¿no? Claramente. ¿Qué datos? Ahora, ojito cuando vuelen con esta información. Vieron que acá claramente terminan presos, terminan Pia. demorados y encima escrachados también, porque hasta las fotos difundieron. Ahí la gente en las redes sociales estaba muy Entré en enojada. calor. Porque decían, no, escrachan a los delincuentes y escrachan a estas dos personas. Pero perdón, lo escrachan porque alguien los botoneó, pero no es que ha habido una exhibición de sus... ¿Hubo exhibición en Sí, noticias? Sí. ¿Estás jodiendo? Sí. Lo vi. Gente grande encima de 50 y largo. Claro, sí, tal cual. Claro, tenés razón. Entonces la gente, ciudadano común, El comentaba morbo, somos en así. esas Hola, Gise. publicaciones, no escrachan a los delincuentes y escrachan a estas dos personas por Tal ser cual. felices. Tal cual, sí lo vi. Mirá, había olvidado ese episodio. Qué bien que lo, Sí. que lo trajiste a colación. Bueno, pasá derecho, Gise. Pasá derecho si esto es non-stop, para usar la jerga ¿Cómo andamos? aerocomercial. Sí. Hola, Fede. Vuelo directo. Es esto, ¿sí? Gisela Veritier, o Veritier, 20 veces le hemos preguntado lo mismo. Todos, o yo por lo menos, no sé si todos. ¿Cómo es la pronunciación correcta de tu apellido? En argentino es Veritier. Con la R al final, Sí, bien. sí, sí. Después en Francia dicen que es así como decías vos. Veritier. Pero estamos acá. Has ido a Francia y lo has escuchado a tu apellido, cómo lo pronuncian. Sí, sí. Incluso hasta el significado, que significa el verdadero. Eso Claro, significa. Es bastante obvio. Sí, sí, sí. Así que bueno. Parecido Bueno. al Eritier, pero con B corta. Es como para que estemos contentos el dato de inflación de hoy, el 2,6%, el difundido hoy del mes pasado, de abril. Bueno, ni tristes ni contentos, ¿no? Porque en realidad tenemos como esta dualidad en donde, por un lado, vemos que por fin se quebraron estos 10 meses que venía subiendo y subiendo y subiendo la inflación y no sabíamos finalmente qué iba a pasar, ¿no? 3,4. Cada vez más, cada mes superábamos la marca anterior durante 10 meses. Exacto, exacto. Desde mayo del año pasado hasta marzo de este año, todos los meses iba subiendo, ¿no? No nos olvidemos que, bueno, que veníamos también de las elecciones, la crisis económica. Hoy cuando estábamos sí. en el almuerzo, ¿no?, de la bolsa, que estaba el Ujú. viceministro hablando de estas tendencias que eran tan difíciles de corregir, ¿no? ¿Quién estuvo hoy en la bolsa? El vice... Estuvo José Luis Daza, viceministro de Economía de la Nación. Cierto. Ujú. Es el chileno, ¿verdad? Claro, Sí. es que argentino. Tiene las dos nació en nacionalidades. Argentina, exactamente, nació Sí. en Argentina, vivió en Chile y volvió a la... Tiene tonadita chilena, Sí, ¿no? No, Así no, es que que- creo que Súper. pasó la mayor parte de su vida entre Chile y Estados Unidos. Claro, Y es... fue funcionario chileno. Exacto, lo traen del Banco Central de allá. Claro, Eso es lo que claro. contaba hoy, ¿no? Justamente. Pero bueno, en este contexto, en realidad, es muy bueno que se haya cortado esa racha alcista que venía, ¿no? De todas maneras, se sabía también porque históricamente en todas las tendencias, abril es un mes que ya no tenemos esos costos tan grandes, ¿no? O en realidad de que sean las vacaciones, el aguinaldo, el colegio, que eran justamente las cuestiones que fueron presionando durante diciembre, enero, febrero y marzo, ¿no? Abril es como que no hay focos tan importantes, pero aún así es una inflación de un 2,6%, o sea, es sigue siendo... considerable para los estándares internacionales. Incluso también un 12 y pico que ya rompe lo que se había previsto en el presupuesto 2026, ¿no? Que ustedes recuerdan que lo que se preveía era cerca de un 10%, bueno, con esto ya se rompe, ¿no? Sí. Y sí, cuando uno desmenuza, ¿no? Aprovecho la mención que haces para destacar que acá en este espacio en DF, Osvaldo Giordano en diciembre del año pasado dijo que era un error pronosticar una inflación tan baja para este año, que no era una meta cumplible.
Exacto, y bueno, y en ese sentido, también el hecho de decir que vamos a llegar a un 0% en agosto tampoco es una meta cumplible. Un error político. Sí, una estupidez. o por ahí, no sé, viste, pensar en ciertas variables y ciertas cosas que tienen que ver con... Aparecieron cisnes negros, ¿no? Porque en definitiva la guerra de Medio Oriente principalmente, y que todavía no sabemos cómo va a resultar, ¿no? Porque el combustible todavía está a $100 el litro, o sea que esto va a presionar todavía la ecuación en el barril. Sí es cierto que si se arregla esa guerra entre Estados Unidos y también entre Irán, posiblemente se vuelva un barril de 70, con lo cual ahí ayudaría a que la inflación baje, ¿no? Ese es el factor clave, porque para adivinar, no es el término más feliz, pero para pronosticar qué va a pasar de acá más es el factor clave, porque si no todo indicaría que sí debería seguir yendo a la baja, ¿no? Y en realidad porque la política monetaria que se está haciendo es justamente de seguir aspirando dinero para poder controlar la inflación, ¿no? Con un superávit fiscal que se va a mantener a rajatabla, ¿no? Manteniendo justamente un dólar planchado, pero con recaudación de dólares que hacen que estemos superando incluso la meta que se había propuesto ante el Fondo Monetario, y se vienen recaudando dólares interesantemente, ¿no? Con récord de maíz y demás. Es como que todas las variables macro están hermosas, ¿no? Pero bueno, está el tema de la inflación, que además es clave para reactivar una economía que viene como muy dual, porque los sectores exportadores están recaudando muy bien, pero los sectores internos que traccionan empleo, como el comercio, la construcción o la industria, vienen como muy golpeados, para ¿no? Atrás. Exacto. Y van a seguir así. Y por lo pronto, hay una reconversión enorme de la economía. Hay una reconversión de la matriz productiva enorme, pero después también esta pregunta de cuándo se produce el efecto derrame también depende de que la inflación baje, por dos cuestiones. Primero, porque se necesita que el poder adquisitivo repunte, un poder adquisitivo que de todos los que trabajamos, ¿no?, viene perdiendo mes a mes. Y por otro lado, una tasa del crédito que sigue alta para controlar la inflación, ¿no? Las tasas de interés siguen siendo positivas en términos reales, y eso muestra los datos que nos están mostrando actualmente, ¿no? Bueno, Caro, yo sigo acumulando pedidos. Después fíjate si tenés el detalle o vos lo tenés en la memoria, Gise, del rubro por rubro. ¿Qué subió más, qué no? Si no, me voy fijando yo. No, ahí sí una cuestión importante es que el que más subió es el transporte. Claro. ¿No? Porque el transporte justamente es, en realidad, se sacaron subsidios con respecto al transporte, con lo cual, de nuevo, el tema de los regulados es lo primero que pega. Pero después también tenemos educación, ¿no? Tenemos también, que es otro de los rubros que más aumentó, que tiene que ver con el rezago también de lo que fue noviembre. Después viviendas también, y también prendas de vestir, ¿no? O sea, todos rubros que no podemos dejar de transportarnos, no podemos dejar de educarnos, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de vestirnos, ¿no? Creo que con la parte de alimentos fue la que menos aumentó, pero todos los otros rubros son los que principalmente a la clase media la golpea fuerte, ¿no? Educación 4.2, comunicación 4.1, vivienda, agua, electricidad, bueno, los servicios 3.5, indumentaria 3.2. Volvió a subir porque venía planchada la ropa. Exacto. Claro. Sí, viste que ahora pegó un saltito. Gisela, uno escucha todos estos números y esta situación que se celebra, pero pareciera ser que en el bolsillo de la gente cada vez es más profunda la crisis. Digo, hay como una disociación entre esta macro, el plan económico en general, que se nota que se aplaude eso, pero en el bolsillo, en la gente, en la diaria, hay como... se ha disociado como otra realidad. Es como si hubiera dos Yo Argentinas. discrepo con el uso del término gente, la gente. Hay distintas realidades, pero hay mucha gente que la tiene difícil. ¿Sí? La mayoría, y hoy lo estoy viendo en diálogo de la gente de clase media, que esto no había tal vez penetrado en ese sector. Claro. Hoy en realidad estamos ante dos Argentinas donde los sectores exportadores, que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con la energía y que tienen que ver con el agro, es un boom, ¿no? Y eso es lo que está permitiendo también recaudar las divisas que la verdad que son muy necesarias en una economía donde teníamos dólares o reservas negativas y siempre estábamos
estábamos al borde de la mega devaluación por la falta de dólares, ¿no? Pero bueno, el tema es que... cuestión macro, hablemos de los comercios. Bueno, y ahí está la otra cuestión, ¿no? Como el modelo no es un modelo de consumo, ¿no? Porque en definitiva el plan platita está claro que no lo van a aplicar, ¿no? Y justamente es todo lo contrario. Ahí es donde en realidad la economía interna no se reactiva. ¿A qué se apelaba, ¿no? O a qué se apela en definitiva para reactivar la economía? Varias cuestiones que no estarían resultando. Bueno, primero, bajar la inflación a cero, porque con eso se reactiva el poder adquisitivo y la economía empieza a circular, porque empieza a circular el crédito también, con la tasa de interés, empieza a haber cuotas sin interés, y esto también va de la mano con la generación de empleo, porque la economía empieza a circular. Ahora está pasando todo lo contrario, no hay consumo, los pymes no venden, hay menos empleo, no hay como una economía que se retrae. Entonces, lo primero para que este modelo funcione, y se planteaba justamente la baja de la inflación. Este año va a oscilar entre el 2% más o menos en promedio, en agosto probablemente baje un poquito más, pero siempre se va a mantener en torno al 2% y no va a terminar muy distinta la inflación al año pasado. Cerca de 30. Y más o menos un 30, ¿no? Si todo va bien. Sí, todo va bien, exactamente. Sí, esto es Pero después también la otra cuestión tiene que ver con que en definitiva los otros motores tampoco estarían siendo, por ejemplo, ¿no? La medida de los dólares debajo del colchón, con toda esta ganancia simplificada, con el hecho de que tratar los de incentivar argentinos... a que la gente gaste y saque los dólares debajo del colchón. Sí, y justamente que esos dólares se vuelquen en el sistema financiero y que el sistema financiero se invierten en bonos, acciones, y como que empiece a haber todo un círculo fructífero en donde en realidad haya ahorro, inversión, datos. Hoy en realidad se está apuntando a que la economía crezca. Se calcula que va a crecer un 3% este año, pero por los sectores exportadores. Y creció el año pasado y creció el anterior. Por eso yo pienso que periodísticamente es un error, en muchos casos inocente, en otros casos no, usar la palabra crisis. O sea, es que me parece que es esto. habrá gente que está pasando dificultades, sí, pero usar el término crisis para describir este momento, que si vos vas a los archivos periodísticos se ha usado todos los años de la historia argentina, de todos los días, por lo tanto es más una muestra de la pereza del titulador que pero del creo apego que a los datos. Claramente esto, el cambio de modelo que no beneficia a la clase media, que es la clase que consume. O sea, en cierta forma hay una eliminación de la clase media. No, y hay un cambio de matriz productiva, eso es así. Y hasta que se reactive, claramente va a ser muy doloroso para ciertos sectores, como todo reacomodamiento. Y después, bueno, habrá un reacomodamiento, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz de Córdoba, ¿no? O en realidad todo el sector autopartista. Ese sector va a estar muy complicado. Y en definitiva, bueno, a lo mejor el autopartista se va a tener que reconvertir como ha pasado en otras economías del mundo, ¿no? O algunos rubros, como decía la Caro, del comercio minorista. Por ejemplo. Va a estar complicado, ni hablar el fenómeno del comercio electrónico. Claro. Pero los sectores medios sí son probablemente los menos beneficiados por esta evolución de la economía de estos últimos años. Crecimiento 2024, crecimiento 2025, 2025, 2026. Exacto, que tiene que ver justamente con que los sectores que traccionaron ese crecimiento o esa estadística son los exportadores. Claro. Y los sectores bajos sí están protegidos por la duplicación, fue de la UH. Sí, que en realidad tuvieron una fuerte contención. De arranque, ¿no? claro, entonces... Y ahora también se los ha subsidiado incluso con subsidios extras para el gas, ahora en invierno, el mes de mayo, ¿no? O sea que hay algún tipo de contención, con lo cual se cumple esta premisa, ¿no? De que en definitiva hoy el sector más golpeado es la clase media, ¿no? Sí, pero así todo dentro de la clase media hay diferentes grupos. Hay grupos que están bien, grupos que no tanto. Ni hablar, ¿no? Es así. Bueno, dice inflación, entonces, eso es lo que sabemos, que la cosa iría mejorando y desacelerándose siempre y cuando... Gradualmente, ¿no? Gradualmente, despacito, siempre y cuando no se... no se vuelva loco la situación en Medio Oriente. Exacto, no se vuelvan locos en Medio Oriente y en definitiva termine haciendo de que el precio del petróleo se vaya por las nubes, ¿no? El precio del petróleo acá anunciaron una especie de congelamiento, que es un tema ese. Sí. Incluso YPF aumentó un 1%. Un kirchnerismo en pequeñísimas dosis que aplica el gobierno. Sí, para que no se dispare todavía más la inflación, ¿no? Pero tiene que ver justamente, bueno, ahora se reacomodó el 1% el precio de la nafta, pero no es significativo en la ecuación, ¿no? O sea que no va a haber un shock de precios con eso. Bueno, y para la gente que tiene un excedente, ¿te animás? A los economistas les deben preguntar siempre eso. A los periodistas nos preguntan si tenemos entradas para algo. Tenemos entradas para la noventosa hoy. Para los que nos están viendo, 2 pares de entradas para la noventosa este sábado. Tenías entradas.
A vos te deben preguntar siempre, ¿y qué hacemos con los ahorros? Bueno, hoy en realidad... No es tu función andar asesorando así abiertamente en general, pero bueno. No, a ver, en realidad hoy que el dólar está planchado y pierde contra la inflación, ¿no? Bueno, se recomienda que si uno tiene un excedente, traten de buscar alguna tasa que supere la inflación. Eso tiene que ver con, qué sé yo, plazos fijos, por ejemplo, o fondos comunes de inversión que en los bancos, bueno, van asesorando muy bien y que en definitiva le ganen unos puntitos por encima de la inflación. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? De que si en realidad la inflación de este mes fue de un 2%, que la tasa de inflación, o en realidad de un 30% interanual, que la tasa de interés sea de un 40%, o por lo menos inflación más unos puntos más, ¿no? Pero eso es lo ideal y después, bueno, si uno es un inversor más avesado, hay bonos o acciones que en definitiva, pero para eso hay que estar mirando todo el tiempo. Hay que saber. Para los sí, hay que saber, y para la gente grande por ahí de mi generación o gente más grande es más complicado, pero los chicos se dan maña, me parece que los chicos hoy con las billeteras virtuales y con las cripto bonos, se compran CDR, se compran... Sí, hoy que es parte de esta cultura también, ¿no? De empezar a utilizar el mercado de capitales, que en las principales economías del mundo es muy común, ¿no? Vemos los capítulos de Los Simpsons que están invirtiendo en acciones, ¿no? Y tiene que ver con eso. Porque en general, sobre todo la gente mayor, se sigue plegando al dólar, cuando en realidad están perdiendo dinero, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí tiene que ver con una memoria más a largo plazo de una economía donde tarde o temprano siempre dicen que, en definitiva, en algún momento hay que volver al dólar, ¿no? Son costumbres que cuesta dejar, pero debe haber estudios. El que compró dólares, no sé, en septiembre del año pasado o en agosto del año pasado y los sostuvo todo este tiempo, las pérdidas que tuvo son enormes, no solo por la caída del dólar, sino por la tasa que se privó de hacer en pesos. Sí. O sea, pero siempre esperando como que el momento que explote todo y por lo menos están dolarizados, ¿no? O sea, es como que no se analiza si pierden en dólares y no, sino que si tenían dólares debajo del colchón. El GEL del 2001 sigue vigente. Sí, y antes también, claro. te digo. Vos porque sos muy joven. La hiperinflación. Antes vos varios porque sos muy episodios. joven, pero en realidad en el 89 en la hiper yo me acuerdo que Sí. mi mamá salía corriendo a comprar azúcar porque aumentaba. Bueno, eso a la gente 89, grande. 90 ni hablar, y antes 82, y antes el Rodrigazo, y antes mil situaciones. Y bueno, y justamente por eso es como que el que tiene memoria más a largo plazo dice, no confía, ¿no? Entonces siguen guardándose en dólares. Y hay un estudio del Tesoro de los Estados Unidos que salió más o menos en el año 2010, que muestra que la segunda economía con más dólares per cápita en el mundo, después de Estados Unidos, ¿quién es? Nosotros. Argentina. Aún más que las dolarizadas, bueno, ¿no? Ahora no sé, pero ténganlo presente cuando hablen con sus abuelos, los más chicos que nos estén viendo en YouTube, aunque hay gente de todas las edades. Recuérdenles esto, que el que siempre se refugia en el dólar gana es un mito, y ahí tenemos ahora un caso concretísimo de gente que tiene que haber perdido un 20-30% de su patrimonio si compró dólares en septiembre pasado hoy, o más. O más. ¿No? O más. Pero bueno, yo me acuerdo que mi abuela siempre decía que cuando el dólar se cae es porque se agacha para volver a saltar. O sea que eso está en el imaginario popular, ¿no? Sí. Hay que romper eso. Difícil, ¿no? Sí. Porque la credibilidad en la economía y está lógicamente atado a la política. Y en un país que es pendular, lógicamente es muy difícil. Bueno, yo confiar, siempre digo ¿no? que es muy difícil tratar la variable dólar y la variable inflación como variables puramente económicas, porque me parece que tienen tanto de cultura y de antropológico, que es un fenómeno antropológico en la Argentina, ¿no? 100%. ¿Sí? Otra pregunta práctica, Gise, y ya te liberamos, 5 minutitos más. Las billeteras virtuales, viste que ahora todo el mundo tiene la plata ahí en su celu. Al principio le poníamos un poquitito, 20, 30 mil pesos, y cada vez se le inyecta más. ¿Qué opinas de la gente que lo deja ahí en la cuenta a la vista? Eso, ¿tenés alguna recomendación para hacer? No, bueno, a ver, hoy hay bancos que también ya tienen cuentas que van remunerando todos los días, ¿no? Se están acoplando justamente al formato de las billeteras digitales también y no son todos, pero bueno, bancos, hay algunos oficiales y no tanto, que bueno, que así lo hacen, ¿no? Y después también hay más confianza en las billeteras digitales. Antes no había tanta, hoy sí la hay y bueno, y hay billeteras que tienen muy buena rentabilidad, ¿no? Y también te agrego un factor más. Sí. Que antes la gente tenía una sola billetera, es como que tenían o tal o cual. Ahora hay más de una. Ahora en realidad pueden usar hasta 10 billeteras. Sí, y vas jugando con los intereses, con las tasas. Tal cual, y haciendo ese arbitraje, ¿no? Y es otro modo de inversión, ¿no? No,
antiguamente teníamos el riesgo de que haya, y eso sí fue 2001-2002, sobre todo un riesgo de retiro de depósitos masivo. En las billeteras virtuales no existe un riesgo equivalente, análogo. No, a ver, porque en realidad, a ver, las billeteras virtuales, que esto es algo importante, cuando uno invierte, en realidad está comprando cuotas partes de un fondo de inversión. ¿En qué se apalancan las billeteras? En que detrás de eso, en realidad, uno está poniendo plata y está comprando cuotas partes de un fondo común de inversión, y ese fondo común de inversión de alta liquidez es el que uno va rentabilizando, ¿no? Entonces, en definitiva, hay un tremendo fondo atrás, que eso es lo que va generando esta rentabilidad. ¿Y esos ¿no? fondos cómo obtienen esa rentabilidad? ¿Son fondos invertidos en qué cosa? Y segura, en activos de alta liquidez que les van garantizando una tasa mínima, ¿no? Y que está muy dependiente de si la tasa va subiendo o bajando de referencia. Ajá. Por eso se acuerdan que en alguna época la tasa de referencia estaba altísima, entonces esos fondos de alta liquidez, Pico, sí. claro, tienen que ver mucho con títulos que están más linkeados con el money market y que sean de mucha liquidez, pero que respondan a la tasa de referencia. Lógicamente que son activos de bajo riesgo, que dan una buena rentabilidad y financieramente se les va justamente buscando esto. Por eso a veces Naranja X tiene un interés mayor, perdón, dije algo, No pasa que nada. otras. Acá somos amigos de todos, de la gente de Mercado Pago, de Naranja X y muchas más. Y de muchas más también, ¿no? Así que bueno, esto es así. A nosotros los medios nos dicen la vida de los medios, o se van a acabar, bueno, los bancos, ¿cuánto tiempo de vida les queda por la existencia de las billeteras virtuales? Pero tuvieron un excelente año. Sí, bueno, viste como Excelente que... año de ganancias, crecieron el valor de las acciones, es más caro. Si vos apostabas por una acción del macro del Galicia, salía ganando. Pero viste Hoy- que te hablo de Sí. microeconomía. Se van a que cerrar sucursales, Claro. cajeros, en 3 años no va a haber un cajero automático más. Mucha gente cobra el sueldo y ahí nomás lo pasás y a lo la pasa. billetera virtual y Exacto. sacás todo del banco, Sí. todo. Bueno, hay todo un cambio de cultura y tengo que decirte que, bueno, hay bancos grandes que Sí. ya tienen sus billeteras, ¿no? Entonces Claro. están Bueno, yendo a sí, esto claro. y que en definitiva Modo. tienen el modelo A y el modelo B para ir Subsistir. justamente subsistiendo con eso, ¿no? A Pero lo la- mejor la billetera tiene otro nombre, pero Claro. es de un banco, ¿no? No sé, Caro, vos querías preguntar, ¿hasta cuándo van a existir los bancos? No, van a seguir existiendo y se van a Evidentemente reinventar, sí. pero digo, hay como toda El- una cuestión con las billeteras de si mucha gente hace esto, está bien, obviamente que hay grandes inversores que tienen grandes volúmenes, digo, pero el asalariado que todos sacan su dinero y lo ponen en billeteras virtuales, digo, ay, debe haber un porcentaje ahí que Sí, empieza sí, lo único que, bueno, que no es el único fin del Claro. banco justamente el tener cuentas de Tal asalariados, cual. ¿no? Tienen otras inversiones Más también grandes que- y otras cuentas y otros productos que no pueden hacer las billeteras virtuales Claro. y que los bancos sí, pero de todos modos sí está transformándose muchísimo, ¿no? Sí, en el estimador mensual de la actividad económica, la parte de la actividad financiera es muy particular porque se ve que está creciendo mucho y sin embargo genera cada vez menos puestos de trabajo. Claro. O sea que Claro. es un sector con un alto crecimiento y con pérdida de puestos de trabajo. Cada ¿no? Y vez que tiene menos que empleados, ver. bueno, los bancos. Sí, Exacto. la digitalización. No, y sucursales se van a achicar. Ya está pasando. Ya está ¿no? pasando. Ya está pasando que los bancos están cerrando sucursales por Vos, todos lados. Y cajeros automáticos, ¿cuánto hace que no vas? ¿Vas a un cajero automático, sacás plata? ya evito los cajeros automáticos, ¿no? Todo con ¿Vos? la billetera Y ya virtual. sabés cómo soy. No. Me encanta ir al cajero. ¿En serio? Sí, sí. Es como Soy ir al una shopping. señora, sí. ¿Para qué vas al cajero? ¿Extraes Primero que hay una efectivo? cuestión de que los bancos tienen una falencia muy grande con el tema de las tarjetas y los pines y todo lo demás, que cada tanto, 2 meses tenés que ir al cajero a hacer el blanqueo y a solucionar esa cuestión. Y está bueno tener efectivo por las dudas. Mira. Igual Y- tengo y que no decirte, ir a- ¿no? Que hoy, por ejemplo, las pymes están sufriendo la falta de cajeros automáticos, ¿no? Y Claro. esto lo veo permanentemente Sí. con diferentes por la pymes, actividad que empresas manejan en pequeñas. negro, decís Claro, vos. no, porque en realidad tienen que ir a depositar a un banco, por ejemplo, el volumen de dinero que tienen en la diaria y no encuentran un cajero, no encuentran. Estamos hablando de no solamente Córdoba capital, Y en sino el de los interior pueblos, en es el tremendo, interior es tenés tremendo. que- El cierre ha Claro. sido, hay gente que tiene Sí. que tiene que ir 50 kilómetros o a Viajar, otras provincias para poder depositar por la falta de Sí. cierres y de sucursales. ¿no? Gise, linkeamos tu presencia con el invitado anterior, el cineasta y piloto Enrique Piñeiro. Vos vivís viajando porque estás liderando una institución que agrupa a centros de estudios de posgrado de economía de Sí. toda Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica y del mundo. ¿Dónde tiene su sede esa institución que vos liderás? En Lima. Lima, Perú. Sí, exacto. O sea que vas a Lima varias veces por año. Varias veces y acabo de volver la semana pasada, estuvimos en Santiago de Chile y en Viña del Mar. ¿no? Ujú. Donde Qué linda estuvimos ciudad ahí Santiago de con- Chile que tiene hermosa. rascacielos y por eso es tan linda por los rascacielos. La pregunta es, relacionada con Piñeiro, ¿vos sentís algún tipo de miedo a la hora de volar? No, ninguno.
La verdad que Estás es... re canchera. No, es uno, pero aparte tengo que decirte que es uno de los... Voy a contar una situación familiar. Tengo un hermano que es piloto de avión. Ah, qué groso. Sí, y vive en Abu Dhabi, o sea que se comió toda la guerra ahora. ¿Y está trabajando? ¿Puedes Y entrar, salir? trabaja, sí, es más, estuvo trabajando hasta de piloto voluntario como repatriando gente. Se nota ese chico, y trabaja Sí. en una línea aérea emirati. El entonces- cordobés que es piloto de Abu Dhabi, Nati, anota eso, que es Sí, bueno. no, te digo que... Y aparte la experiencia fue como tremenda, ¿no? Bueno, y ahí sí me contaba todas estas cuestiones que tenían que ver, ¿no? Con el tema de los aviones, y cuando yo le decía, ten cuidado que estás volando cielo iraní, me dice, no, quédate tranquila que el avión es el más seguro, voy a tener más riesgo en un bus que en un Qué avión. genio. ¿Es mayor o menor que vos? No, es el chiquitito. Pero de cualquier manera ya es piloto desde un tipo de más de 30 Y años. 38 años tiene, sí, así que bueno. ahora Datas, es el más bueno, no le pequeño. cuentes a nadie esto, no le cuentes a ningún colega periodístico eso, que no nos quemen la nota. Ya le vamos a hacer nota desde Emiratos. Solo que esta hora es madrugada ya, ¿no? Pero Tengo que está más decirte. copado para traerlo acá y charlar largo y Sí. tendido, más que un Zoom. Uy, Un Zoom. sí, no, tiene para contarte, digo. Ajá. Así que, es más, es impresionante cómo se acostumbran a la guerra, ¿no? Porque en definitiva terminan diciendo hace 5.000 años que estamos en guerra, ¿no? Y Sí, igual no en se Emiratos es la primera que, desde que Emiratos Árabes Unidos existe, que es de los años 60, 70, desde los 70, Eso es verdad. y el boom es de los últimos 20 años. Y que haya pasado esto fue Esta es un la cimbronazo. primera experiencia así. Sí, fue un intensa. cimbronazo. Fue un cimbronazo porque era como, si bien tenían Irán al frente y el estrecho de Hormuz en el medio, no pasaba nada. ¿no? ¿Hace mucho que está allá tu hermana? Y hace 3 años. Así que... ¿Vos ya fuiste a visitarlo? Sí, Ah, mira. ya fui, así que divino. Antes de la guerra. Gise, gracias por esta primera visita al DF diario, porque habías venido al DF semanal. Al el año otro, pasado. así que no, Claro. un placer. Hermoso todo, gracias. Gracias Gracias. por la invitación. Gise. Un placer, gracias. Gracias. Te despedimos así de en continuado. Así Salí. me Vos, fui. Balu, si tenés tenemos que hacer la pregunta para las entradas para noventosos. ¿Está Nati? ¿La ponchás, la Nati? Dale. Capaz que es muy complicada, pero A ver. bueno, ustedes me dirán. Yo te digo si... ¿De qué número y de qué cuadro quería jugar? Era el sueño de Enrique de Piñeiro. El piloto cineasta. Quería Es ser muy difícil. Quería ser futbolista. Sí. creo de que un la sé. equipo Te paso por y de WhatsApp. un número. Ajá. Oh, estás mandando al Es público muy- algo que pasó hace más de una hora. Bueno, tienen que... Está bien. Bueno, ¿de es qué difícil. equipo? Está bien, no, ¿Te está bien. parece? ¿De qué equipo quería jugar? Era su Él sueño. soñaba, él que fue Sí, sí, piloto sí, y sí. cineasta y ta. Él soñaba con ser futbolista. ¿De qué equipo? Eso. Yo creo que sé. Sí. Que no diga nada. No. No sé leer señas. Ay, Fede. ¿Qué me está señalando? Permiso, ¿puedo? Sí, ok, permiso. Yo me voy a agachar Sí, acá un minuto. Para, no, que esto. Esperen un ¿Y segundo. si me escribís, no tenés por ahí el celu? No, mirá, Fede. Quiero hacer repaso de portales, Balu. Vos tenés listo el 12, La Voz y algún medio Cuca también. Y Clarín. Asómate. Ah, tenemos que... No, esto no caía ni... Chau, Gise. Chau. Esperemos un segundito. Ok, dale. Un segundito. Vuelvo acá arriba. Así viene más gente, dale. Ok. Hago repaso de portales y ya lo hacemos. Me encantó, gracias. Cuando vos digas, genia, Balu, gracias por poncharme acá la tapa de El 12 TV. Esta es la portada del 12 TV. Gente que está entrando a esta hora que crece el YouTube, el canal de YouTube del 12 en YouTube. Sepan que acá encuentran un panorama informativo minutos antes de Telenoche, así que les conviene dar clic antes a YouTube. 2 detenidos en Salta por el robo que terminó en el crimen del policía Zabal en Villa Belgrano. La fiscalía los imputó por homicidio en ocasión de robo. Ambos están presos en Salta por otros hechos y la justicia de Córdoba trabaja para lograr su extradición. Es por el robo. ¿Se acuerdan que entró un policía alertado por los vecinos que habían sufrido un robo y un padre de familia con un arma con permiso para la tenencia le disparó y lo mató al policía, supuestamente confundiéndolo, eso cree la justicia, por eso lo liberó al vecino de Villa Belgrano, confundiéndolo con uno de los delincuentes que lo acaban de asaltar. Bueno, los delincuentes, aparentemente los presuntos ladrones, fueron detenidos en Salta. También es título del 12 TV, el Consejo aprobó la ordenanza naranjita, los cambios que se vienen en las calles de Córdoba. Los repasamos a todo más temprano acá en DF con una precisión
quirúrgica. Gracias, Nati, por darme letra. Rebobinen el video, vean el completo. Y si en YouTube te vas para atrás, ¿podés rebobinar o no? Y una más abajo. ¿Puede jugar contra argentinos? Ah, ¿cómo le voy a hacer clic? Es súper baitero, pero no me queda otra que entrar. Perdón a los míos del 12TV, no se enojen con este... ¿corresponde decirle baitero a esto, Nati? ¿Puede jugar contra argentinos? AFA publicó la sanción de Pacerini por la roja ante Talleres. No puedo seguir hasta no tener la respuesta. ¿Puede jugar contra argentinos o no? Pacerini, Lucas Pacerini, el intendente del gol, expulsado en el partido contra Talleres. Que no se iba más. Guido Herrera fue y lo empujó y lo terminaron echando. Bien echados los dos para mí, tanto Guido Herrera como Pacerini. Recibió una fecha de suspensión, por lo que podrá estar disponible para el duelo de este domingo ante Argentinos Juniors. Seguramente ahora los hinchas de Belgrano festejan. Acuérdense, cuando discutamos sobre la histeria irracional que domina al hincha de fútbol, acuérdense que hasta hace un mes lo puteaban. Jugadorazo Pacerini, hasta hace un mes lo puteaban. Ahora están todos festejando que va a poder jugar Pacerini en semis con Argentinos. Me voy a La Voz. Vamos a La Voz, tapa, portada de La Voz. En primera plana, Naranjitas en Córdoba. El Consejo aprobó la reforma entre críticas por controles, tarifas y sanciones. La ordenanza se sancionó antes del 26 de mayo. Vamos a seguir con este tema porque se viene el 26 de mayo. Este fin de semana que viene no, el otro. O sea, el lunes que viene no. La otra semana vamos a estar todos en vilo, siguiendo el minuto a minuto de cómo empieza a funcionar la ordenanza aprobada hoy, combinada con la entrada en vigencia de la ley que aprobó la legislatura provincial el mes pasado y que además prohíbe a los limpiavidrios. Esa semana vamos a estar todos hablando de limpiavidrios y naranjitas. Naranjitas y limpiavidrios. Los naranjitas que no serán ya más naranjitas, sino constatadores. Mamita. Bueno, más títulos de La Voz. Hizo la misma trampa que el 12. Atento Belgrano. La AFA confirmó cuántas fechas de suspensión recibió Lucas Pacerini. Mirá el segundo título. Lo mismo. Mirá cómo entendieron que hay que llamar a la gente a hacer clic de esa forma. No te dan la información. Bueno, es así. Está bien, es legítimo, dice la Nati. Sí, claro. Listo, me voy de La Voz porque ya me está sonando la alarma de teloneros de Telenoche. Somos teloneros de Telenoche hasta ahora, así que nos vayamos a Clarín rápidamente. A ver, 2 títulos de Clarín, está la inflación primero. Tema que estuvimos abordando en extenso con Gisela Beritier. Acá, una amiga, la economista Gisela Beritier, dice el título central de Clarín: la inflación de abril fue de 2,6% y se desacelera después de 10 meses en ascenso. Aunque celebró la baja de la inflación, Milei dijo que el único dato que trae alivio es que sea cero. Me gusta esa definición del presidente, que además dice ahí arriba en el título, no habló de Adorni. Aunque celebró la baja de la inflación, dijo que el único dato que trae alivio, es decir, redobla la apuesta y renueva su compromiso con el camino hacia la inflación cero. Rapidísimo, Carito. Dato a tener en cuenta, Adorni hoy lo mandaron para inaugurar la primera obra de inversión del Rigi. Otro gesto de apoyo a Adorni. Otro gesto de apoyo a Adorni. Acá en Clarín, el jefe de la CIA fue a La Habana y se reunió con funcionarios de Cuba. La isla se quedó sin petróleo. Y ¿a dónde vamos del universo acá? Ya está. Rápidamente, ¿a cuál? Página 12. Página 12, ¿en qué anda? La inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC, como si alguien dudara de lo que dice el INDEC. Ahí está sutilmente el sesgo del página 12. Y Adorni, el Adorni Tour se paga en cash. Descubren vacaciones relámpago en un exclusivo hotel. Otro título. Le vamos a hacer clic eso. A ver, ¿cuál es el exclusivo hotel? ¿Es el del Yago Yagos o es otro? A ver. Este de otro de página 12, clic. Y con esto ya cerramos porque ya somos teloneros de Telenoche a esta hora. No, otro hotel, Gualeguaychú, fue el Bolacua Hotel Club de Campo por 2.350.000 pesos. Bueno, 2 viajes a Gualeguaychú. No sé si eso es para cuántas personas, en cuántas noches. Bueno, listo. Acá cerramos el repaso de portales. Ahora sí. Dale, Caro, bien, tomá la muy posta bien. vos. Bueno, porque hoy, cuando arrancamos el programa, nuestra productora venía para acá atrás y yo hacía caras. Movía los brazos y decía, ¿por qué viene para acá? El Así momento efemérides. denme un minuto, esperen ahí. Yo voy a desaparecer.
Agachate, tranquila, Caro, que esto es todo muy espontáneo. Feliz cumple a la productora Natalia Lazzarini, que es ya una parte fundamental del staff de Ahora DF. sí, feliz cumple para nuestra productora. Voy a poner la torta en el medio, lugar tres cámaras, que se merece. tres cámaras, Balu, Permiso, tres cámaras acá. ahí vengo. Poné la pantalla, tres cámaras. Gracias, Muy gracias. bien, Nati. Mientras tanto, Este le damos lugar es para la vos. bienvenida a toda la gente que se está sumando para ver Telenoche Entrenante, gente. Hola, Lady Malala, un beso. Tantos días sin verte, Lady. Que los cumplas. Yo no me animo, vos jatá. No, ya está. Que los cumplas. Feliz la Nati. Sentate, Nati, Que quédate acá. los cum- Voy a pedir 3 deseos, ¿De 3 deseos. vuelta? Cantá vos, vale, Sí. ¿qué? Ya que está. los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla la Nati. Que los cumpla feliz. Nuestra productora estrella. Nati Imagínense Lazzarini. que uno de los deseos, ¿por dónde viene? ¿Acá? Y no, estuvimos hablando de la billetera, de los ahorros. Ah, Uno de pensé. los deseos viene por poder ahorrar. Bueno, Nati, Nati. para mí estuvo bien el apunte de la Caro. ¿Cuántos años? Esperá, ya te vas. No, No chicos. pase a segundo plano, un poquito de protagonismo. Sí, Mientras siéntate. le damos la bienvenida a la gente que se está sumando. Un beso gigante a Lady Malala. ¿Quién más? Yo me hice F5, no hay nadie más. Díganos desde dónde nos ven y con quiénes nos ven. Y saluditos para los más peques. Y participen por las entradas, por supuesto. La pregunta. ¿Cómo Sí. era hay 2 pares de entradas para la no ventosa con la Tesio de este sábado en Unquillo. Es Sunset, es temprano. Tienen que responder de qué equipo soñaba, con qué equipo, en qué equipo soñaba jugar Enrique Piñeiro, nuestro primer invitado de hoy, cuando era niño, el piloto y cineasta. ¿En qué equipo jugabas, soñaba jugar? Sí, porque él quería ser futbolista. Claro. Nos Pero dijo después acá. terminó siendo un exitoso cineasta. Pero qué loco. Y Bueno, la pregunta para vos, ¿cuál era, Nati? era muy difícil, porque además de... No, preguntas para vos, dirigida a vos. ¿La edad la das? Sí. La pregunta para Enrique Piñeiro era re difícil. Ahora pero... la entrevistemos a la Nati Bueno, Lazzarini. ¿cómo Nati, no? ¿Cómo no? Si vos ahora Sí, estuvieras a en ver. tu casa, ¿nos estarías viendo desde qué localidad, Río Segundo? Desde es? Pilar. Pilar. Sí. Pilar y Río Segundo deberían ser una misma jurisdicción. Y sí, amiga, si Nos uno vive separa el acá, otro río. vive acá, los colegios van mezclados, uno vive en una ciudad, trabaja en la otra. Vive en una ciudad, los hijos van al colegio en la otra. Tiene que tener una misma recolección de basura, mismo alumbrado público, mismo todo. Sí, yo sé cómo pensás y creo que mucha de la gente que vive en Pilar hace muchos años cree que no. ¿Quién la absorbería? ¿Quién? Pero guarda Claro. que, mirá, si, es como si vos me dijeras que Brinkman y Morteros o No, están Brinkmas lejos, y Brinkman y Porteñas Morteros. sean No. lo mismo. Río Brinkman Segundo y Pilar Viñón. están mucho más, están Pero fusionados. ¿sabes qué Yo creo que pasa? sí, está Cada bueno. lugar tiene su costumbre, su idiosincrasia, sus Y cuestiones. su consejo así, deliberante, muy y su secretario de cerquita. desarrollo, y su secretario de deportes, y Y hay- su subsecretario de género. Dejate joder. En este diría? caso te banco, pero no lo de Brinkman, ¿eh? Brinkman es Brinkman. Sí, Brinkman, pero es que no está pegado a Mortero. Pero sí a Viñón, es una Ni sé cómo se colonia escribe. Viñón. Colonia Viñón, con B corta, sí, sí. sí. Anda a decirle al de Colonia que tiene que ser de Pilar. Y ahora. que la Te va a fiesta decir que nacional no. va a pasar Mirá a cómo ser la del salame Nicolás de ya Cuné. sabe, Nicolás Claro. sabe. Bien, Nico. Feliz cumple, te dice Lady Malala, vos, Nati. Gracias, Mirá. gracias, Dice gracias. feliz cumple Taurina. ¿Por qué? ¿Son de Tauro los que cumplen años un día como hoy? Claro. ¿Y para qué me preguntas? ¿Porque crees No, en no, los signos? porque a la gente le interesa. A mí no, pero a la gente le interesa. Sí, soy de Tauro. La pregunta que yo te hago es, ¿decís tu edad cuántos años cumplís? Sí, por supuesto. ¿40? 5. Ah, pareces menos. Es la edad Comentario boludo que en no hay la que hacer, ¿no? pero es que es la edad en que no podés ir para atrás. Porque Claro. a los 45 si vos le cambiás Claro. es 54 y no es negocio. Tal cual. Pero estoy contenta con mi edad, no Bueno. no la niego. Pero es número redondo, hay que hacer una fiesta. ¿Cómo redondo? Y claro, 40. Ah, sí, redondo sí, porque es sí. 45. Son los 5. Yo no es con los De ceros 5 en solamente. 5. Está Claro. bueno eso, está bueno. Sí. Y otro Se tema... cumple un lustro. Sí, Tal y cual. otro tema es que, no sé si a ustedes les pasa, que hay años que quieren tirar la casa por la ventana y hay años que prefieren hacer algo más A mí tranqui. ninguna efemérides me conmueve, incluidos Pero- los Pero cumpleaños. es tu cumpleaños, hay que celebrar. Mira, el año ¿Vos pasado. vos sos de festejar Depende siempre? del año. Depende el del año pasado año. no me agarró con ganas de festejar. Pero Mirá. el año anterior tiré la casa por la ventana. ¿Ves qué pasa? Y sí, pasa, tal pasa, cual. pasa. Pero hay que celebrar o que no pase por desapercibida porque es un año más de vida. Arenga Total. al público de el Arenga, vos también, Nati, ayuda. ¿De Vamos. dónde nos están viendo? Vamos, Desde vamos. Si hay de Brinkman, si hay de Morteros, si hay de Colonia Viñón, ¿De Eh. Pilar? Adelia María.
Pilar. Nos dice Mr. C. Pereira, que ya me tiene repicado el boleto. ¿Deberían ser una misma ciudad y tener rascacielos, no, Fede? Me No, pregunta. no. Rascacielos a Pilar no, ¿Hay un jamás. edificio con ascensor en Río Segundo en Pilar? Sí, hay un edificio. ¿Cuántos pisos? ¿6 pisos? Me mataste, ¿Cuál pero es el creo edificio? que. Averiguate ese dato y compartámoslo. En Brinkman tiene 9 pisos el edificio. Ajá. A mí me encanta ir por la autopista de acá a Rosario e ir Sí. viendo en la ruta. Che, no sé. Belleville, la cantidad de edificios que ha metido últimamente. O Marco Juárez, cómo van creciendo. Oncativo me llamó la atención, metido edificios. Sí. De 7, 8 pisos. Sí, pero Pilar el edificio no. Pilar y Río Segundo Es- todavía no. son muy Deben lindos estar los- ahí. Son muy lindos los plátanos. No, Bueno. edificio todavía. Espérame un poquito, espérame 10 años. Que se A ver, vayan a otro gente, lado, la tenemos un par... espera, me la mandé porque las entradas para la noventosa, para la gente que está entrando ahora de F, si están entrando a ver Telenoche, sepan que les conviene entrar antes porque acá hay noticias, invitados de lujo y premios. Por ejemplo, para ir a la noventosa este fin de semana tenemos 2 pares de entradas. Esos pares de entradas son vía QR, con lo cual, ¿qué necesitamos? El mail, ¿no? Sí, nos tienen que pasar, además de los Bien. 3 últimos números del DNI, por favor, el mail. Sí. Nico, mete mail porque Gracias si por no, hacerme no hay acordar. chance. No, gracias a Hoy ustedes, estoy en mi gracias a vos. día y bueno. En tu cumple de 45. Vamos, dejen mail o si quieren WhatsApp. No sé si ¿Qué eso. tema con Mail, trabajar mail. el día de tu cumpleaños, no? Habría que hacer, acá Fede me va a decir, no. Obviamente Habría que no. hacer Un feriado. Una ley que el día de tu cumpleaños sea feriado. La Caro quiere crear más feriados. Eso me trae a mí. Y un Fede déjà vu. dijo que Pero sí. agitamos el consumo, porque ese día compras productos para invitar a tus amigos. La Qué gente buena se idea para que les moviliza. tires a los amigos de la Bolsa de Comercio, por ejemplo. Que les digas, ¿saben qué idea estoy tirando yo públicamente? La creación de nuevos feriados. Y además Fede acaba de decir que sí, así que tenemos el apoyo del conductor. No. No. Pero no me parece mal crear una serie de feriados opcionales. Menos feriados, pero sí Opcionales. días a criterio del empleado. Y uno de esos si quiere ser. O tenés los turnos del CUS para los chicos, por ejemplo. No da pasar el email por acá, dice Martín. Pero ¿cuán grave puede ser dar un email? Si total las casillas no son nada... Bueno, pero que nos escriba por Escriban privado. Escribirnos por privado al Eso. Instagram. Esa es, Claro. esa Que es. nos escriba por Distritofederal.stream. Los que quieran los pares de entradas para la noventosa de la Tesio de este sábado, 2 pares, escriban acá. Tienen 3 minutos más que les damos. La respuesta correcta a la pregunta que les hacíamos... la pregunta que era ¿de qué equipo quería ser jugador Enrique Piñeiro, que nos visitó hoy? Sí. Junto a la economista Gisela Beritier, lujos que nos damos acá. Si están entrando ahora a ver a Telenoche, se hubiesen enterado de lo más importante ya hace rato. Y además con análisis y con ciertas cuotas de humor. Entren antes. Chao, gracias. Hasta mañana. chau. Feliz cumpleaños a ti. Gracias, hasta mañana. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? estamos? Muy bien. Buen jueves. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. ¿Cómo no va a estar Sí. bien un jueves? Sí, es la antesala. Es el un fin de gran semana, día, claro, un gran día el claro, jueves, un claro. gran día. Y más a esta hora. Sí. La gente ya está volviendo a casa, le queda uno solo para tirar. Queda poco. Se viene el fin de... Mucho unos fútbol días el fin de semana. lindísimos de otoño, mucho fútbol. el fin de Mucho semana. fútbol. Bueno, el ¿Qué gobierno más? hoy celebró el dato de inflación, 2,6% para el mes de abril. Hacía 10 meses que el número no daba más bajo que el mes inmediato anterior. Hay que ir hasta mayo del año pasado para conseguir un número que indique una merma respecto del mes pasado, pero claro, en el
cuatrimestre, con el 12,3%, ya se consumió la pauta prevista para todo el año en el presupuesto, que era del 10 y pico por ciento, ¿no? Yo te diría, en síntesis, es como decir, el gobierno festejó, se llamó festejo, celebró el número, porque es un número más bajo que el que se venía dando y por primera vez baja. Si vos medís la interanual, es una inflación alta, interanual 32,6, creo que era la interanual, y como vos decís también, si medís lo que habías previsto para todo el año, ya lo tenés previsto para todo el año, con lo cual es imposible. Pero bueno, si la inflación va a continuar hacia abajo, como dijo el otro día el ministro de Economía y como ahora repiten las autoridades, estaríamos en presencia del comienzo de un descenso que el gobierno augura que sea definitivo. Después hay que ver. Sí, en un mes de abril en el que hay que tener en cuenta también el impacto de los combustibles, ¿no? Pegaron fuerte en marzo, una parte también en abril, había cuenta de la guerra en Irán. El mundo mira eso con preocupación porque ralentiza el crecimiento y también porque ha levantado las inflaciones de todo el mundo. Por supuesto que es otra escala, la Argentina está fuera de escuadra de todo. Pero sabes que hoy en la Bolsa de Comercio estuvo el viceministro de Economía, José Luis Daza, y allí se mostró, incluso Guido Sandleris antes, los procesos similares para bajar la inflación. Israel, Perú, el propio Brasil con el Plan Real, y en todos hay estas cuestiones de serrucho. Nada es absolutamente lineal y sobre todo después de haber bajado del 211 al 30, eso es relativamente fácil, pero del 30 al 3, al 2, al 0, como ha insistido hoy de nuevo Javier Milei, es mucho más costoso, ¿no? Daza decía hoy. Estamos en un momento en el programa económico de Argentina en donde todas las piezas están calzando y empezando a armar el mejor panorama que ha tenido Argentina en décadas. La Argentina ya cambió. La Argentina ya cambió para siempre. Ya cambió por eventos que sucedieron en los últimos 3 meses, como fue la ley de glaciares, que nos va a permitir exportar minería al mundo. Ya cambió por la ley de flexibilización laboral, y ya cambió porque toda la sociedad argentina, en el momento en que decide apoyar al presidente Milei, que tiene como símbolo de su campaña la motosierra, generó un cambio histórico. Es que estamos totalmente en este momento en un periodo de reacondicionamiento financiero, en donde estamos con las tasas bajando, las tasas de largo plazo bajando, las expectativas de depreciación cayeron, las expectativas de inflación están ancladas, y la inflación, una vez que superemos este shock, va a seguir bajando. Vamos muy bien por el lado de inflación porque hemos eliminado toda la fuente de inflación, y también con la ley de gravedad va a seguir bajando la inflación. Y tenemos, como pocas veces en la historia, las condiciones para crecer. Muy optimista Daza respecto de... Ojalá tenga razón. Sí.